Muy buenas tardes, queridas compañeras. Nos ha tocado una hora un poquito difícil, hora en que da sueñito, ¿verdad? Para mí es una gran alegría, un honor y un privilegio estar aquí con ustedes, compartiendo reflexiones y aprendizajes. Hoy por la mañana fue de mucho aprendizaje para mí. Y reflexiones, algunas individuales, pero otras reflexiones colectivas en el seno del movimiento feminista. Agradezco a las organizaciones que han hecho posible este evento y el haberme invitado, pues las preguntas que nos mandaron para esta exposición nos ha hecho realmente sacar del cajón de los recuerdos esa participación nuestra en periodos anteriores. Hasta antes del golpe de Estado perpetrado en junio de 2009, Honduras era quizás el país menos estudiado de América Latina y nuestras luchas sociales, feministas y revolucionarias las menos conocidas en el continente, a tal punto que se nos ha llegado a calificar como un pueblo pasivo, conformista, profundamente conservador y carente de potencial revolucionario. Pero nosotras también en Honduras hemos vivido una guerra y hemos vivido conflictos bélicos y los seguimos viviendo. Considero que seguimos en guerra. Por su posición geoestratégica, nuestro país fue convertido en los años 70 en un enclave militar desde donde el imperio coordinaba la contrainsurgencia contra los pueblos vecinos con los cuales compartimos fronteras terrestres, Nicaragua, El Salvador y Guatemala. Pero como contradicción a eso, el pueblo y dentro del pueblo las mujeres, las organizaciones de mujeres, jugamos un papel importantísimo en la región, en la retaguardia de estos movimientos revolucionarios. Incluso el Frente Sandinista fue fundado oficialmente en nuestro territorio hondureño. Las hondureñas y los hondureños siempre hemos enarbolado las banderas del centroamericanismo y siempre soñamos con reconstruir la patria grande centroamericana que no solo soñaron, sino que construyeron, hicieron realidad por un tiempo nuestro compatriota Francisco Morazán y su compañera Josefa Lastiris en el siglo XIX. Buena parte de hondureñas y hondureños que en ese periodo estuvieron presos, torturados o desaparecidos fue por estas luchas con los hermanos pueblos de Nicaragua, El Salvador y Guatemala. En medio de todo eso fueron aflorando movimientos de otro tipo, diferentes a los partidos de izquierda tradicionales, y fueron surgiendo las organizaciones que se autodenominaron político-militares, que realizaron acciones de guerrilla urbana y de guerrilla rural. Incluso algunas acciones similares a las que hizo acá en Colombia el M-19, de tomarse una cámara de comercio llena con los principales oligarcas, empresarios que mantenían el poder económico, o de tomarse un avión para exigir la excarcelación de presos políticos, tanto nicaragüenses como hondureños,
También hubo una guerrilla rural que en 1983 fue sofocada porque le montaron un cerco conjunto de tropas norteamericanas, tropas hondureñas, tropas de la contra nicaragüense, y que dejó como saldo pues que fueron asesinados sus principales líderes y puestos prisioneros más de un centenar de guerrilleros. En todos esos periodos, las organizaciones de mujeres fueron surgiendo más, pero desde los 70 tuvimos una gran participación. Hubo en esos años una organización que existe hasta el día de hoy, que luchó arduamente incluso contra las bases militares, por la expulsión de las bases militares en Honduras, las compañeras Visitación Padilla. En el 93, como era la onda en todo Centroamérica, se firman también en Honduras acuerdos de paz. Estos acuerdos fueron negociados no con participación de organizaciones del movimiento social, mucho menos de organizaciones de mujeres, sino que fueron negociados y firmados por los representantes dirigentes nacionales de estas 5 organizaciones político-militares y el gobierno. Por cierto que en un gobierno de derecha, un gobierno muy conservador, el de Callejas. ¿Cuáles fueron los logros más importantes de esos acuerdos de paz? Fueron 2. Uno, el que iban a retornar sin represalias los exiliados políticos. Y 2, el reconocimiento de esas 5 organizaciones político-militares como fuerzas políticas que podían participar en la vida democrática, entre comillas, del país, entendiéndose como democracia, la democracia formal, es decir, la participación en elecciones. Esto, pues, no tuvo gran impacto y repercusión en el país, y ponemos entre comillas que el primer acuerdo de ese sin represalias, porque todos los líderes de las organizaciones que se desmovilizaron y que regresaron, no todos tal vez, pero la gran mayoría, y que fueron identificados como participantes en acciones guerrilleras, tanto urbanas como rural, fueron siendo eliminados, es decir, asesinados paulatinamente, pero sin un reconocimiento de que era el régimen el que los asesinaba, sino que aparecían como que si fueran accidentes. Entonces, estos acuerdos de paz fueron más como un show mediático, ¿verdad? Y como se habían firmado en el resto de países centroamericanos. ¿Y saben qué? La paz no llegó, porque paz sin justicia no es paz. Y justamente en ese periodo de los 90, Honduras estaba entrando en ese modelo capitalista neoliberal que ya se había ensayado en otros países, y modelo que hasta el día de hoy sigue profundizándose, y que lo que ha dejado es colocar a Honduras en varios campeonatos, pero campeonatos negativos. Honduras es uno de los países más empobrecidos de nuestro continente, uno de los 3 países más empobrecidos. 7 de cada 10 hondureños y hondureñas están en pobreza y pobreza extrema.
es uno de los 3 países con menor crecimiento en desarrollo humano, es uno de los 3 países con menos crecimiento económico y ha sido calificado como el país más violento del mundo y hemos llegado a tasas de homicidio de 86 por cada 100.000 habitantes y según la OPS, 10 por cada 100.000 habitantes ya es una epidemia, ya es crítico. Tenemos una de las tasas de femicidios o feminicidios más altas también del continente. En un periodo calculábamos que cada día eran asesinadas 2 compañeras mujeres. Y últimamente no basta con el asesinato, sino que se viola incluso el cuerpo de las asesinadas y muchas hondureñas mujeres aparecen despedazadas, metidas en sacos y tiradas en basureros. Tal es el caso un poco reciente de una niña de 11 años que protestando en un colegio de secundaria por las malas condiciones de su colegio, tanto de infraestructura como de calidad educativa, fue asesinada a los 2 días de ser identificada en esa protesta, pedaceada, metida en una bolsa plástica y tirada en un basurero. Entonces, ¿qué participación hemos tenido las mujeres en todas estas etapas? Bueno, desde el 81 para acá, las organizaciones de mujeres y feministas nos dedicamos a construir institucionalidad a favor de las mujeres, tanto a nivel de los municipios como a nivel nacional, a promover legislación a favor de las mujeres. Se logró aprobar la ley, la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres, se logró una ley contra la violencia doméstica, se lograron reformas a la ley de organizaciones políticas y electoral, poniendo allí una cuota de participación de las mujeres del 30%, que el Estado firme algunas convenciones internacionales como la CEDAW, etcétera, etcétera, etcétera. También se trabajó por la transversalización de género, tanto en instituciones del Estado como en no gubernamentales, pero tenemos ese montón de leyes bonitas, muy buenas, pero que al igual que pasa en muchos de nuestros países, no se aplican, ¿verdad? Entonces, ¿qué reflexiones y aprendizajes hemos sacado de todos estos procesos? Estoy saltándome cosas por el tiempo. Bueno, más que todo son reflexiones, los aprendizajes son un proceso, estamos en ese proceso de aprender. En primer lugar, quiero compartir con ustedes que las mujeres y feministas muy tardíamente nos dimos cuenta que en las organizaciones revolucionarias denominadas políticas militares de las que éramos parte, estábamos en un terreno político en que teníamos un escaso margen de maniobra y que éramos absorbidas y neutralizadas en aras de la unidad, la cohesión y la disciplina. Yo fui parte incluso de una de esas organizaciones, incluso yo llegué a ser miembro de la dirección nacional de una, cosa que ni pongo en mi currículo porque hasta el día de hoy es peligroso en mi país. Estas organizaciones, por definición de mando único y vertical, eran profundamente patriarcales, integradas en su gran mayoría por hombres. Más o menos, no tenemos estadísticas,
pero más o menos una relación de 8-2 aproximadamente, con fuerte liderazgo masculino y escasísima participación de nosotras las mujeres en los espacios de toma de decisiones, como las comisiones políticas, direcciones o comandancias nacionales. Eso explica en parte el por qué, aún habiendo algunas mujeres en las comandancias o direcciones nacionales de esas organizaciones, absolutamente ninguna de las mujeres participamos ni en las negociaciones ni en los acuerdos de paz suscritos en Honduras por las 5 organizaciones y el gobierno. Otra cosa que estamos en proceso de aprendizaje es la necesidad de correlacionar y armonizar la lucha de clases con la lucha feminista. Durante las últimas 3 décadas del siglo XX nos dejamos convencer y caímos en lo que yo llamo la trampa de que los intereses de clase estaban por encima de los intereses de género, como si fuera eso una disyuntiva, y que debíamos esperar a que se realizaran los principales cambios estructurales para que las mujeres pudiéramos plantear nuestra lucha de restitución de nuestros derechos de género y plantear nuestra agenda feminista. Por otro lado, tenemos la realidad de que después de décadas de lucha porque mujeres lleguen al poder, tanto en las municipalidades como en el Congreso Nacional, todavía la gran mayoría de las mujeres, por no decir todas, la gran mayoría, no actúan con unidad pluripartidaria como ilusoriamente esperamos el movimiento de mujeres para impulsar iniciativas en pro de los derechos y mejorar la vida de las grandes mayorías de mujeres, sino que en algunos momentos incluso actúan en franca confrontación con los intereses clasistas y feministas. Después del golpe de Estado tuvimos un retroceso que calculamos más o menos de unos 30 años y varias cosas de la legislación que habíamos logrado avanzar retrocedieron. Entre ellas la que tiene que ver con derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, la famosa pastilla del día después, y varias de las mujeres que apoyadas por organizaciones de mujeres y feministas habían llegado como diputadas allá al Congreso con concepciones muy fundamentalistas, más bien estaban en franca confrontación con las organizaciones de mujeres y feministas. Entonces, pues, en Honduras, los patrones patriarcales, machistas, que históricamente han estado presentes, siguen vigentes y siguen predominantes. Bueno, después de oír en la mañana todo lo que oí, pues es casi como un atrevimiento dar recomendaciones, pero voy a plantear las que traigo acá señaladas. En primer lugar, que los acuerdos de paz tengan como centro a las desmovilizadas y víctimas del conflicto y que por tanto incluya: 1. Promover la desmovilización gradual de las mujeres insurgentes en función de los cumplimientos de la otra parte y que contemple un programa de atención psicosocial que les permita a las mujeres hacer la transición de la vida de combatiente
a la vida normal, entre comillas, con los menos traumas posibles. Esto porque en Honduras no se hizo eso y muchas mujeres que retornaron del exilio, que se reincorporaron de estas organizaciones políticas militares, pasaron verdaderos dramas al reincorporarse a la vida normal, entre comillas. 2, implementar un plan de reconversión ocupacional con el enfoque de dotación de medios de vida que les permita a las mujeres desmovilizadas posibilidades de una vida digna, porque ese es otro drama que se vive cuando hay desmovilización o retorno del exilio. 3, asegurarse de que la política agraria en el marco de los acuerdos de paz asegure el acceso a la tierra para las mujeres y vaya más allá del reparto de tierras, procurando lo necesario para lograr la autonomía económica de las mujeres. Bueno, una segunda recomendación es que es necesario un pacto por el respeto a la vida que incluya la garantía de cero impunidad a los crímenes de género o a los crímenes que se cometan en contra de las mujeres desmovilizadas y víctimas del conflicto. Otra recomendación es la auditoría o veeduría social de las mujeres para vigilar el cumplimiento de los acuerdos de paz. Y una cuarta recomendación es que con la firma de los acuerdos termina el conflicto armado y termina una etapa, es el fin de una etapa, pero es el comienzo de otra etapa de resistencia frente al neoliberalismo, frente al capitalismo neoliberal y el patriarcado que, según entiendo, siguen vigentes, predominantes, vivitos y coleando en Colombia y que incluso nos exportan a nuestros países, porque allá tenemos, llega Uribe a dar grandes conferencias y llegan miembros del ejército colombiano a entrenar a los del ejército hondureño, etcétera, etcétera. Entonces, en esa nueva etapa, convertir la formación política con perspectiva ética y política feminista de las mujeres en una de las dimensiones centrales de la apuesta política y estratégica del movimiento de mujeres, que busque fortalecer la autonomía política y organizativa de las organizaciones de mujeres y feministas. Intensificar el proceso de discusión e intercambio político, teórico y metodológico que permita encontrar el marco de análisis teórico y político de la vida de las mujeres desde una visión antisistémica, es decir, anticapitalista neoliberal y antipatriarcal. Antirracista, antihomofóbica, antigeneracional. El reto o desafío de convencer al resto de movimientos sociales y a la sociedad en su conjunto de que la lucha en contra del patriarcado y en contra de las discriminaciones de las mujeres es una lucha de todas y todos y no solamente de nosotras las mujeres, buscando estrechar puntos de confluencia, de alianza y de generación de sinergias. Y me quedo allí. Sí. Dice qué mensajes podrían enviar a las mujeres de las FARC que están hoy en día en la mesa de negociación. Bueno, en primer lugar quiero decir que aquí en Colombia pues se escriben páginas inéditas, ¿verdad? Es la guerrilla más prolongada en el tiempo de América Latina, son las negociaciones más largas, ¿verdad? En diferentes periodos y también según todo lo que escuchamos hoy por la mañana y los documentos y las noticias a las que tenemos acceso,
es un proceso de negociación ampliamente participativo y con mucha participación de las organizaciones y de las mujeres propiamente. Entonces eso para mí es inédito también en América Latina y hago un gran reconocimiento a esa amplia participación que han generado, a diferencia de los otros procesos de negociación y de firma de los que hemos hablado acá, que se han dado en Centroamérica. ¿Qué mensajes podría darles? Bueno, que no olviden ni por un segundo que en esa mesa de negociaciones, por un lado están representantes de la oligarquía que detenta el poder económico y político en Colombia y que no van a entregar el poder así por así, y que además son patriarcales, ¿verdad? Son parte del sistema patriarcal. Y por otro lado están los compañeros de la insurgencia, que también son producto del sistema patriarcal y que pudiera ser que no han superado todavía todas esas barreras y formas de funcionamiento del patriarcado que se expresan de diferentes maneras, de que mueven los diferentes hilos del poder. Por otra parte, como decíamos, que se le llama acuerdo de paz y se firman documentos. Allá en Nicaragua un dirigente político liberal se hizo famoso porque decía, bueno, firmar me harás, cumplir jamás. Entonces, no sé, como buscar la forma en que estas cosas, acuerdos que se firmen, tengan algún nivel de exigibilidad, ¿verdad? De convertirse en ley o en algo que no resulten como dijo este político liberal, de que podrá estar allí firmado, pero que se cumpla. Entonces, es otra etapa. Y luego que ya medio mencionábamos que se habla de acuerdos de paz, pero que paz sin justicia no es paz, que paz sin equidad no es paz, que paz sin respeto a la vida no es paz, paz con violencia institucionalizada no es paz, paz con militarización no es paz, paz con patriarcado y neoliberalismo entronizado no es paz. Entonces, es la búsqueda de, tal vez en el dejar como la posibilidad de un nuevo pacto social, ¿verdad? Que defina otras reglas, otras normas para la búsqueda de un modelo alternativo al modelo que nos tiene oprimidas y oprimidas solamente. Una mujer dormida escucha entre sueños una algarabía, y es que allá afuera un ejército la espera con espadas de luna y una flor de primavera. Despierta, mujer de hierro, camina
la ventana y allí está